Nunca pensé que una noche como esa me cambiaría la vida. Era un camino desolado, solo yo y la carretera oscura que se extendía ante mí, iluminada apenas por los faros de mi tráiler. La radio sonaba de fondo, un murmullo de voces lejanas y música country que apenas podía oír. La soledad del lugar era abrumadora, y la niebla empezaba a levantarse, cubriendo el asfalto como un manto de terror. Mientras conducía, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra alargada parecía seguirme. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Detuve el tráiler en una gasolinera solitaria que apenas tenía luz. A través de la ventana, vi la figura de un hombre de pie cerca de la bomba, con un sombrero negro y una chaqueta de cuero. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Puedo ayudarte?», le grité, pero no respondió. Solo se quedó allí, observándome. Después de unos momentos que se sintieron como horas, decidí no dejarlo ganar y me hice el valiente. Salí del camión y me acerqué a la bomba. «¿Buscas algo?», insistí, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. De repente, un fuerte golpe resonó en el camión, como si alguien hubiera tratado de abrir la puerta. Volteé, y el tráiler estaba solo, sin rastro de esa presencia extraña. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. Me sentí aliviado y ansioso por irme, así que volví a mi camión y arranqué el motor. Sin embargo, la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Continué conduciendo, pero cada vez que miraba por el espejo, la sombra parecía más cerca. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar, distorsionando la música con estática, y una voz susurrante comenzó a salir de los altavoces: «Vuelve, vuelve a donde perteneces». Mis manos temblaban en el volante, y la niebla se espesa cada vez más. Miré hacia el camino, y lo que vi me heló la sangre. En medio de la carretera, había una mujer de pie, con un vestido blanco desgastado, sus ojos hundidos y su rostro pálido iluminado por la luz de los faros. «Ayúdame», murmuró, mientras extendía su mano hacia mí. Un instinto primario me gritaba que acelerara, que me alejara de allí, pero algo en su voz me detuvo. Me sentí atrapado entre la compasión y el terror. Al final, decidí seguir mi camino. Pasé junto a ella, pero sentí que algo tiraba de mi alma, como si estuviera atado a ese lugar. Fue en ese momento cuando escuché el grito. Un alarido desgarrador que resonó en la oscuridad, helando mi sangre. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer se había desvanecido. Sin embargo, el hombre del sombrero negro estaba de pie ahora en medio de la carretera, su mirada fija en mí. El horror se apoderó de mí. Aceleré a fondo, el motor rugiendo mientras la carretera se deslizaba rápidamente bajo mí. Pero el miedo no se detuvo. A cada segundo que pasaba, la figura del hombre se acercaba más, como si estuviera persiguiéndome a través de la niebla. Mis pensamientos eran un caos, y el grito de la mujer resonaba en mi mente. De repente, la radio se apagó por completo, y el mundo exterior se volvió un silencio aterrador. La carretera, la niebla, todo se volvió un túnel oscuro y estrecho. Mis ojos se fijaron en el horizonte, esperando desesperadamente ver luces, algún signo de vida, pero solo había más oscuridad. Finalmente, un chirrido desgarrador me sacó de mi trance. El tráiler comenzó a derraparse, el control se me escapaba. Cerré los ojos, sintiendo la inminente colisión, cuando un fuerte golpe resonó a mi lado. Abrí los ojos, y ahí estaba, el hombre del sombrero. Su sonrisa era la última imagen que vi antes de perder el control por completo. Cuando desperté, estaba en la carretera, mi tráiler volcado a un lado. Pero había algo más. A través de la niebla, vi a la mujer de vestido blanco, ahora sonriendo. «Gracias por ayudarme», susurró, mientras el hombre del sombrero se acercaba. Y en ese instante supe que no estaba solo. No volvería a estar solo. Ahora, cada vez que alguien pasa por esa carretera,
escuchan la historia de un tráiler que se detiene en una gasolinera vacía, y de un conductor que nunca volvió a salir. Desperté de aquel terrible sueño, o eso creí, con el corazón latiendo desbocado. Me encontraba dentro de mi camión, aunque todo parecía diferente. La niebla que antes cubría la carretera ahora era un manto espeso que me envolvía. El sonido de un viento gélido atravesaba las rendijas del tráiler y el aire estaba cargado de un silencio ominoso, como si la carretera misma respirara. Encendí el motor con un temblor en las manos, sin saber si lo que había vivido era real o una alucinación. La radio, una vez más, era solo estática, pero un susurro entrecortado se coló entre las interferencias. No te vayas, no te vayas, era la misma voz que había escuchado antes. Miré por la ventana, pero solo había sombras danzantes entre los árboles que bordeaban la carretera. A medida que avanzaba, cada kilómetro se sentía como un viaje hacia la locura. Las luces de los faros atravesaban la niebla, revelando vislumbres de figuras borrosas que desaparecían en un parpadeo. De repente, el tráfico comenzó a aumentar. Una serie de coches pasaron volando, como si huyeran de algo que yo no podía ver. Sentí una punzada de miedo, quizás había algo más en esta carretera, algo que acechaba en la oscuridad. De pronto, la carretera se iluminó por un destello de luces rojas y azules. Era un coche de policía que se detuvo a mi lado. El oficial se acercó, su rostro era una mezcla de preocupación y miedo. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sí, solo estoy un poco confundido, respondí, intentando sonar seguro. Pero en mi interior, la angustia crecía. El oficial miró hacia la niebla y su expresión se tornó sombría. No deberías estar aquí, amigo. Este camino es peligroso, especialmente a esta hora. ¿Peligroso? ¿Por qué?, inquirí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Han ocurrido cosas, desapariciones. Gente que se pierde en la niebla y nunca vuelve. Su mirada se desvió hacia el horizonte, como si viera algo que yo no podía. Vaya con cuidado. Hay rumores de que lo que acecha en estas sombras no es humano. No le di mucho peso a sus palabras, pero a medida que se alejaba, su advertencia se quedó grabada en mi mente. Aceleré mi camión, con la esperanza de dejar atrás esa conversación inquietante. Sin embargo, la niebla parecía cerrarse aún más a mi alrededor, como si estuviera siendo engullido por un túnel interminable. Cada sonido se amplificaba, el crujido de las ruedas sobre el asfalto, el latido de mi corazón y la estática de la radio que se negaba a callar. Cuando volví a mirar por el espejo retrovisor, me congelé. Ahí estaba nuevamente, el hombre del sombrero negro, montado en una moto, surgiendo de la nada como un espectro. Su risa retumbaba en mi cabeza, distorsionada y burlona. No podía creer lo que veía, el pánico me invadió. Pisé el acelerador, el motor rugiendo como un animal salvaje, pero él seguía ahí, acercándose lentamente, como si disfrutara de mi desesperación. Las luces de mi camión iluminaban la carretera, pero todo lo que veía era niebla y sombras. Giré a la izquierda en un desvío que no recordaba haber visto. Algo dentro de mí decía que debía escapar, que cualquier camino era mejor que continuar en la dirección que estaba tomando. Sin embargo, cada giro me conducía más profundo en la oscuridad. Fue entonces cuando noté que las luces del camión comenzaron a fallar. Primero, parpadearon y luego se apagaron, dejándome en una oscuridad total. En pánico, busqué un lugar para detenerme, pero todo lo que había era un vacío aterrador. Abrí la puerta y salté al exterior, mi corazón latiendo con fuerza mientras la niebla me envolvía como un abrazo helado. Mientras caminaba, el susurro se hacía más fuerte. Vuelve, vuelve a donde perteneces, repetía, resonando en mis oídos, llenando mi mente de imágenes de rostros perdidos en la oscuridad. Las figuras se movían en la niebla, sombras que parecían cobrar vida, susurrando mis peores temores. De repente, escuché un grito desgarrador y la imagen de la mujer en el vestido blanco volvió a mi mente.
Ayúdame, se desvanecía en el aire, llevándose consigo la razón y la lógica. Fue entonces cuando comprendí que estaba atrapado en un ciclo, y que la niebla no me dejaba escapar. Al volver a mirar, el hombre del sombrero negro estaba ahí, sonriendo, como si supiera algo que yo no. Me sentí absorbido por un terror indescriptible, y su risa resonó en el aire como un eco de locura. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que había tomado este camino, pero una cosa era segura, no estaba solo. El aire era denso, y cada inhalación parecía costarme un esfuerzo titánico. La niebla se arremolinaba a mi alrededor como si tuviera vida propia, y el sonido de mis propios latidos reverberaba en mi cabeza. Miré hacia la carretera, pero la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Debo encontrar el camino de regreso, me dije a mí mismo, aunque cada vez más en el fondo de mi mente, la desesperación crecía. Decidí avanzar, aunque no tenía idea de hacia dónde me dirigía. La niebla se hacía más espesa con cada paso, y el eco de mis propios pasos se mezclaba con los susurros que parecía emitir el viento. Vuelve, vuelve a donde perteneces, la voz resonaba en mi mente, y me pregunté si realmente había perdido el juicio. Mientras avanzaba, de repente, vi algo a lo lejos, una luz tenue. Me lancé hacia ella, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. La luz se volvió más brillante a medida que me acercaba, y pronto vi que era una cabaña pequeña y desgastada, con la puerta entreabierta. «¿Hay alguien aquí?», grité, pero solo el silencio me respondió. Al entrar, el olor a moho y humedad me recibió como un viejo amigo. La habitación estaba vacía, salvo por un par de muebles cubiertos de polvo. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de personas que nunca había visto, sus rostros serios y sus ojos parecían seguirme mientras me movía. En el centro de la sala, una mesa estaba cubierta con un mapa desgastado. Me acerqué, con la esperanza de encontrar una pista que me ayudara a salir de este lugar. A medida que examinaba el mapa, una sombra se movió en mi periferia. Mi corazón se detuvo un instante. Volteé rápidamente, pero no había nadie. «Es solo la niebla», murmuré para calmarme, pero la sensación de que alguien me estaba observando no desapareció. Fue entonces cuando escuché el crujido de una puerta detrás de mí. Giré y vi que la puerta de la cabaña se había cerrado, dejando un golpe sordo en el silencio. La oscuridad en el exterior parecía aún más espesa. Me apresuré a la puerta, intentando abrirla, pero estaba atascada. Comencé a golpearla, gritando por ayuda, pero todo lo que recibí fue el eco de mi propia voz. La angustia me envolvió mientras me daba cuenta de que estaba atrapado. De repente, el mapa sobre la mesa comenzó a moverse, como si una corriente de aire lo estuviera empujando. Lo miré con horror al ver que un marcador rojo comenzaba a moverse solo, dibujando un recorrido en el mapa. «¿Qué demonios?», susurré, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor, buscando una salida, cuando escuché una risa proveniente de la esquina más oscura de la habitación. Era una risa fría y burlona, como si alguien estuviera disfrutando de mi desesperación. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. La risa se intensificó, resonando entre las paredes. En ese momento, la figura del hombre del sombrero negro apareció en la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Te dije que no te fueras», susurró, acercándose lentamente, como si estuviera a punto de revelarme un secreto aterrador. «Déjame salir», le exigí, sintiendo que la rabia reemplazaba un poco el miedo. Pero él solo sonrió, una mueca que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. «No puedes irte, porque ahora eres parte de esta historia», dijo con un tono de voz que era tanto seductor como amenazante. De repente, la habitación comenzó a vibrar. Los muebles se movían, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. «No, esto no puede estar pasando», grité, mientras luchaba por mantener la cordura. La niebla comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la cabaña, envolviéndome en una espiral de oscuridad. «Es hora de que elijas», dijo el hombre del sombrero,
su voz profunda y resonante. ¿Te quedas y te unes a ellos, o sigues luchando en un camino que no tiene salida? Las figuras en las fotografías comenzaron a cobrar vida, sus ojos vacíos mirándome con una mezcla de desesperación y resignación. «Ayúdanos», gritaron en coro, sus voces entrelazándose con el susurro de la niebla. El horror se apoderó de mí mientras comprendía que estas eran las almas perdidas, atrapadas en la misma trampa en la que yo ahora estaba. La cabaña se tambaleaba, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No puedo quedarme aquí», murmuré para mí mismo, recordando la advertencia del oficial. Giré y corrí hacia la puerta, golpeando con todas mis fuerzas. Pero cada vez que lo intentaba, la risa del hombre del sombrero resonaba en el aire, burlándose de mis intentos. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, lanzándome hacia el exterior. Caí de espaldas, aterrizando en el suelo frío. Cuando miré hacia arriba, el hombre del sombrero había desaparecido, pero la niebla seguía allí, más densa y amenazadora. Sabía que no estaba a salvo. La carretera, la niebla, los susurros, todo me llamaba, y no podía escapar. A medida que me levantaba, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, solo para encontrarme cara a cara con la mujer del vestido blanco. Sus ojos, una mezcla de desesperación y anhelo, se clavaron en los míos. «Ayúdame, ayúdame a salir», susurró, mientras la niebla comenzaba a envolvernos de nuevo. En ese momento, comprendí que estaba atrapado en un ciclo sin fin, y que la única forma de escapar sería enfrentar a mis propios demonios. Pero la niebla seguía siendo impenetrable, y la risa del hombre del sombrero resonaba en mi mente, dejando claro que el verdadero horror apenas comenzaba. La atmósfera se volvió aún más opresiva. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, y la mujer del vestido blanco me observaba con una mezcla de súplica y terror. «Escucha», dijo con voz temblorosa, «debemos salir de aquí. La niebla no es solo niebla, es una prisión». Su mirada se volvió hacia el horizonte, donde las sombras se movían como serpientes. «¿Qué quieres decir con que es una prisión?», pregunté, intentando mantener la calma mientras el pánico se apoderaba de mí. Ella se acercó, su rostro pálido iluminado por la tenue luz que lograba atravesar la niebla. «Aquellos que se quedan aquí son consumidos. Se convierten en parte de esto, en susurros en la oscuridad. Debemos encontrar una forma de romper el ciclo». Sin tiempo que perder, comenzamos a caminar hacia la carretera. Cada paso que daba sentía el peso del tiempo, como si el mundo estuviera colapsando a nuestro alrededor. El susurro persistente de «vuelve, vuelve a donde perteneces» llenaba el aire, volviéndose cada vez más amenazante. A medida que avanzábamos, la niebla comenzó a despejarse un poco, revelando vislumbres de la carretera. Pero no había signos de vida, solo el eco de nuestros pasos y las sombras que se movían en la distancia. «Tenemos que encontrar un lugar donde la niebla no pueda llegar», dijo la mujer, su voz temblando. «He visto lo que hay en ella. Aquellos que se quedan son tragados por la oscuridad y se olvidan de sí mismos». Sentí una punzada de desesperación. «¿Y qué hay de ti? ¿Por qué estás aquí?», le pregunté, buscando respuestas en su rostro angustiado. Ella bajó la mirada, como si el peso de su historia la aplastara. «Hice un pacto, como tú. Quería escapar de algo en mi vida y pensé que esto sería la solución. Pero ahora estoy atrapada aquí, condenada a repetir mis errores». Mientras hablaba, la niebla se comenzó a espesar nuevamente, como si respondiera a su confesión. «Apresúrate», grité, y comenzamos a correr, siguiendo un camino que parecía surgir de la nada. El pánico nos empujaba hacia adelante, y el aire se sentía cada vez más pesado. De repente, escuché el rugido de un motor. Volteé y vi una sombra al fondo, una moto que se acercaba a gran velocidad. El hombre del sombrero negro aparecía de nuevo, su risa burlona resonando en el aire como un eco siniestro. «No pueden escapar tan fácilmente», dijo, acercándose con una calma perturbadora. «Este es mi territorio.
El corazón me latía con fuerza mientras sentía que la desesperación se apoderaba de mí. «¡Corre!», grité a la mujer, y ambos comenzamos a correr en dirección opuesta. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparnos. Los árboles se agitaban, y sus ramas se movían como si intentaran alcanzarnos. La niebla se espesó a nuestro alrededor, y por un instante, todo se volvió confuso. Las sombras se entrelazaban, formando figuras que parecían salir de mis peores pesadillas. Oí susurros provenientes de la niebla, voces conocidas que me llamaban por mi nombre. «No les hagas caso», gritó la mujer, pero era difícil resistir. La tentación de rendirme era abrumadora. Finalmente, llegamos a un claro. La niebla se mantenía a distancia, como si temiera cruzar esa frontera. Respiré hondo, sintiendo la calidez del sol a través de la bruma. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, con la esperanza de encontrar una salida. La mujer miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. «Hay un camino», dijo, «pero debemos estar unidos. La niebla intentará separarnos. Si te alejas, perderás la esperanza». Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó detrás de nosotros. El hombre del sombrero negro había llegado, su presencia llenando el aire de terror. «No permitiré que se vayan», dijo, y su voz era un trueno que sacudió el claro. «Este es el final del camino para los dos». El suelo tembló bajo nuestros pies mientras la niebla comenzaba a girar alrededor de él, creando un torbellino de sombras. «No, no puedes», grité, sintiendo que mi corazón se hundía en un abismo de desesperación. La mujer del vestido blanco se interpuso entre nosotros, decidida a enfrentar el horror. «Si quieres atraparnos, tendrás que enfrentarte a nosotros», dijo con una valentía que no sabía que poseía. Las sombras se detuvieron por un instante, como si la audacia de sus palabras hubiera hecho que el hombre del sombrero dudara. Aprovechando el momento, tomé la mano de la mujer y, juntos, comenzamos a retroceder hacia el camino. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, pero la luz del sol se hacía más intensa, empujando la oscuridad hacia atrás. «No te acerques a ellos», rugió el hombre del sombrero, su voz repleta de rabia. Fue entonces cuando sentí que algo se desmoronaba dentro de mí. Recordé por qué había tomado el camino en primer lugar, el pacto que había hecho, la oscuridad que había intentado escapar. Y, aunque había querido escapar, sabía que debía enfrentar mi pasado para salir de esta trampa. La niebla había empezado a dispersarse, pero el hombre del sombrero negro no se rendiría tan fácilmente. «Vamos, no mires atrás», grité, y juntos nos lanzamos hacia el camino, desafiando la oscuridad que parecía querer tragarnos. Pero el eco de su risa nos siguió, como un recordatorio aterrador de que la lucha apenas comenzaba. El sudor empapaba mi frente mientras corríamos, cada paso resonando en el silencio opresivo de la niebla. La mujer a mi lado, a quien ahora veía como una compañera de pesadilla, me miró con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos permitir que nos alcance», susurró, su voz entrecortada. «Debemos encontrar el modo de romper el ciclo». Las sombras comenzaban a disolverse a nuestro alrededor, pero el eco de la risa del hombre del sombrero negro persistía, como un eco que nunca se apaga. El camino se estrechaba, y el sol se ocultaba detrás de densas nubes que amenazaban con desatar una tormenta. Cada giro en el camino parecía llevarnos de vuelta a la niebla, como si ésta estuviera viva, intentando atraparnos de nuevo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. La mujer cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando respuestas en el vacío. «He escuchado historias sobre este lugar. Dicen que hay una forma de liberarse, un antiguo ritual que se lleva a cabo en la intersección de dos caminos. Si podemos llegar allí, tal vez podamos romper la maldición». Mis instintos me gritaban que era una locura, pero la desesperación era un potente motor que me empujaba hacia adelante. «¿Dónde está esa intersección?», pregunté, tratando de enfocar mis pensamientos. «No lo sé exactamente, pero hay señales que podemos seguir. La niebla tiende a despejarse en ciertos puntos,
Y ahí es donde debemos ir. Mientras corríamos, la niebla comenzó a dispersarse de manera sorprendente. Un rayo de luz atravesó la bruma, iluminando un camino a la izquierda. Ahí, vamos, grité, sintiendo un atisbo de esperanza. Nos dirigimos hacia la luz, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras la distancia entre nosotros y el hombre del sombrero negro parecía aumentar. Sin embargo, el alivio fue fugaz. Justo cuando creíamos haber escapado, el rugido de su moto resonó detrás de nosotros y su figura emergió de la niebla como un espectro. «No escaparéis de mí tan fácilmente», dijo, su voz profunda y burlona. La risa que brotó de sus labios era helada, como un viento cortante que traía consigo el sabor del terror. «Apresúrate», grité a la mujer, y ambos redoblamos nuestros esfuerzos, cada músculo de mi cuerpo gritando por descanso, pero no podíamos permitirnos rendirnos. La intersección estaba cerca, y un sentimiento inexplicable de urgencia me empujaba hacia adelante. A medida que nos acercábamos, vi un letrero antiguo que señalaba dos caminos divergentes. La niebla se despejaba lentamente, y una sensación de energía extraña emanaba del lugar. «Aquí está», dijo la mujer, mirando a su alrededor con ojos llenos de expectativa. «El ritual debe hacerse en el centro». «¿Y cómo se hace?», pregunté, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente. Ella comenzó a recordar fragmentos de lo que había oído. «Debemos unir nuestras manos y repetir un antiguo conjuro. Tiene que ser hecho con toda nuestra fe, de lo contrario». La advertencia quedó en el aire mientras escuchábamos el motor de la moto acercarse. «Ya no hay tiempo, hazlo», grité, y nos pusimos en el centro de la intersección, rodeados por la luz que se desvanecía con rapidez. Tomé su mano con fuerza, sintiendo el frío de su piel, y cerré los ojos, concentrándome en el momento. «Almas perdidas, venid a nosotros. Romped las cadenas, liberadnos del tormento», comenzamos a repetir. Nuestras voces resonaron en el aire, y sentí un estremecimiento recorrerme mientras la energía del lugar comenzaba a moverse, girando a nuestro alrededor. Pero el sonido del motor se acercaba demasiado. Abrí los ojos solo para ver al hombre del sombrero negro deteniéndose a pocos metros de nosotros, su rostro cubierto por la sombra. «No lo permitiré», gritó, y un viento helado sopló a su alrededor, tratando de silenciar nuestras voces. Las sombras comenzaron a surgir del suelo, retorciéndose como serpientes. «No te detengas, sigue», le grité a la mujer, y ambos redoblamos nuestro esfuerzo, elevando nuestras voces en un grito desesperado. «Almas perdidas, venid a nosotros, rompan las cadenas». La niebla empezó a girar, atrapando las sombras en su danza caótica, y el hombre del sombrero comenzó a perder su compostura. «Cállense», rugió, pero era demasiado tarde. La luz que emanaba de nosotros se intensificó, llenando el claro con una radiación resplandeciente que ahogó la oscuridad. Sentí como una energía poderosa comenzaba a fluir entre nosotros, como si el propio aire se encendiera con la esencia de nuestras voces. Las sombras, antes amenazantes, comenzaron a retroceder, dispersándose en la niebla como si estuvieran huyendo de algo que les aterrorizaba. De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies y una grieta se abrió en el suelo. «Rápido, adentro», gritó la mujer, y sin pensar, ambos saltamos hacia la grieta. La oscuridad nos envolvió mientras caíamos, y el eco de la risa del hombre del sombrero se desvanecía en la distancia. En un instante, todo se volvió negro. Sentí que caía a través de un abismo sin fin, atrapado en un limbo donde el tiempo no existía. Pero, en medio de la oscuridad, una luz comenzó a formarse a nuestro alrededor. La mujer a mi lado me miraba con esperanza, y juntos comenzamos a flotar hacia la luz. «¿Lo logramos?», pregunté, la adrenalina aún corriendo en mis venas. Ella sonrió, aunque había un atisbo de tristeza en su mirada. «No lo sé. La lucha apenas ha comenzado. Pero sabemos lo que tenemos que hacer». De repente, la luz estalló a nuestro alrededor y caímos en un claro iluminado por la luz del sol. Pero no era el mismo lugar.
Todo se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. La niebla había desaparecido, pero el eco de la risa del hombre del sombrero resonaba en mi mente, recordándome que la batalla no había terminado. Debemos estar listos, dijo ella, mirando a su alrededor. Esto es solo el comienzo. Lo que hemos despertado no se detendrá hasta que uno de nosotros sea consumido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo la presión del futuro incierto. La mujer me miró fijamente, con una determinación ardiente en sus ojos. Lucharemos. Y no nos rendiremos. Esta es nuestra última parada, y no dejaremos que la oscuridad nos atrape de nuevo. Y así, mientras el sol brillaba intensamente sobre nosotros, supe que la lucha continuaría. La carretera estaba llena de peligros, pero también de esperanza. Con la mujer a mi lado, nos preparamos para enfrentar lo que estaba por venir, conscientes de que el verdadero miedo no siempre está en la oscuridad, sino en el poder que encontramos en nosotros mismos para enfrentarlo.